Se cumple el 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Para los para los pijos, Santa Teresa de Ávila. Y sin el Teresa de Ávila. Teresa de Ávila, bueno, pues. Como si fuese prima suya. Para nosotras, Santa Teresa de Jesús. Aunque también es Santa Teresa de Ávila, pero. Y también me gustaría que hoy habláramos no solo sobre este 5º centenario, que es muy importante dentro de la historia de España, que no cabe duda, pero sí me parece importante que aprovechemos para hablar de los místicos españoles, ¿no? O aquellos que dejaron huella. Son innumerables, pero desde el cardenal Cisneros, yo creo que hay materia para que hoy comentemos. Bueno, no solo los místicos, sino los santos y los religiosos que hubo, que a fin de cuentas representaban en lo que fue el pueblo español en esos siglos, que no dejan de asombrarnos cuantos más los estudiamos. Y ya que hablamos de aniversarios y conmemoraciones, en este mismo mes de marzo que acaba de terminar, en San Antonio, Texas, se celebró una serie de actos en conmemoración de Sor María de Ágreda, la Dama Azul, porque esta señora que vivió encerrada voluntariamente, hay que decirlo, por si algún pijo progre de estos nos escucha. Esta señora que vivió en un monasterio en Ágreda, en las faldas de Moncayo, en la provincia de Soria, pues por gracia divina, pues tenía el don de la bilocación y pudo predicar la fe a tribus indias en lo que hoy son los territorios de Texas y de Nuevo México. Así llegó una expedición de franciscanos hacia 1622 a estas comarcas que estaban pues desconocidas para los españoles, con la intención de predicar. Llegaban antes los predicadores que los soldados y los comerciantes, y resultó que encontraron tribus que tenían la base de la doctrina religiosa católica, que sabían los sacramentos, que sabían quién era Jesucristo, quién era la Virgen María. Y entonces, preguntándoles, los franciscanos, los indios les contestaron que habían sido catequizados por una señora muy hermosa y joven que vestía un hábito azul, que era la dama, y llamaban por eso la Dama de Azul. Y con los datos que tuvieron, pues volvieron a España. Creo que se llamaba Benavides, el franciscano que dirigía la expedición, y se acabaron dando cuenta de que la descripción correspondía a Sor María de Ágreda. Yo he tenido ocasión, lo hemos comentado antes, de estar en el convento, a las faldas del Moncayo, como decías. Pero no tomando los hábitos. No, pero visitando el convento, y la devoción que hay por Sor María de Ágreda es espectacular, ¿eh? Bueno, también podemos hablar de que Sor María de Ágreda no solo es una gran mística y una religiosa sorprendente, sino que es también parte de la literatura española del siglo de oro, porque con la fama creada, sabiéndose que eran sus obras y sus obras místicas, pues Felipe IV, que marchaba a combatir a los franceses que habían entrado por los Pirineos y estaban sitiando Lérida, pues hace un alto en Ágreda expresamente para hablar con la monja, con Sor María, y pedirle que por favor estableciesen una correspondencia hacia 1643. Y las cartas que cruzaron entre ellos, que son unas 300, se conservan y es asombroso tanto lo que pedía Felipe IV, que pedía a la monja que rezase por él, que le diese consejos, que le asesorase en lo que a la salvación de su alma se refería. Y la monja lo que pedía, a diferencia de los pijiprogres que dicen que llegó a gobernar España, el imperio, desde su celda, cosa falsa, pues lo que pedía la monja, digamos, actos políticos, pues era la paz entre los Borbones y los Austrias para luchar contra el turco. Hubiese sido que todas nuestras energías se hubiesen gastado en eso, hubiese sido mucho más positivo. Sí, mucho más productivo. Mucho más productivo. Javier, místicos españoles. Pedro ha hecho una valoración que a mí me ha gustado mucho, y es que en esa época, en ese siglo de oro,
el ambiente religioso Claro. que lo impregnaba todo, que es que muchas veces queremos comparar eso con el siglo actual donde vivimos, entonces no es comparable. Claro, es que esa es la clave. Claro. Por eso a mí me ha gustado mucho el enfoque de que no hablemos solo de la Santa de Ávila, sino que hablemos de los místicos, en Eso. los que además no son solo religiosos, porque Pedro ha dicho santos, sacerdotes, monjas, pero también hay mucho seglar, mucho laico, que también se entra en esa categoría, quizá no en los altares, alguno también, pero es que es una característica de la sociedad de la época. ¿Por qué hay además tantos? Porque lógicamente en una sociedad que es cristiana, de forma sincera, maticemos eso en primer lugar, y de forma además convencida, son consecuentes y son comprometidos, pues es que al final, lógicamente, esto te acaba aflorando. Cuando tienes una sociedad en lo que está de moda es el pelotazo, el mangoneo, etcétera, etcétera, pues nos sale lo que nos sale hoy en día. Claro, Entonces, claro, con los valores que tenemos hoy en día, pues nos sale entre Belén Esteban y Pablo Iglesias. Eso, Elija bueno, usted dentro de ese arco. Hay que decir que Belén Esteban ha ganado Gran Hermano VIP, que esto es una noticia casi mundial, le está dando una relevancia. Claro, comparar ese producto de la España de hoy, los Bárcenas, los Pablo Iglesias, las Belén Esteban, con la España de la época y la gente que descuella en la España de la época, pues lógicamente ya nos lo dice todo. Eso es lo que Pero es que además Belén Esteban, ya que estamos hablando de la princesa del pueblo, ¿qué ha hecho en la vida? O sea, lo único que sabemos es que tuvo un hijo con Jesulín de Ubrique. Santa Teresa de Ávila, aparte de vivir, de tomar los hábitos, escribió, leía y escribía. Lo mismo Sor María de Ágreda, o sea, eran mujeres cultas. Esto también que se habla tanto de que en el siglo XIX los liberales nos trajeron la cultura y en el siglo XX los socialistas la seguridad social, pues ya en el siglo XVI y en el siglo XVII las mujeres escribían y participaban en la vida cultural. Y no solo la vida cultural, como bien has dicho tú, con la correspondencia con los reyes, con lo cual también es muy significativo, ¿no? El gobernante, ¿de quién se quiere rodear? ¿De quién se quieren rodear los poderosos de la época y qué hacen los poderosos de la época que van marcando una pauta que es la que luego sigue la sociedad? Es decir, en otras palabras, para resumir, cuando tú tienes una sociedad con unos valores que se viven, que no solo es que se crean, sino que se creen y además se viven, la sociedad te da esos frutos. Cuando tú cambias los valores por otra cosa, pues lo que te da es otra cosa. Y eso hace que la lista, claro, aquí todo el mundo recuerda pues lo que hemos visto en el bachillerato, ¿no? Pues Santa Teresa, San Juan, San Ignacio, Fray Luis de León y 2 o 3 nombrecitos más. Pero es que uno se puede hacer una lista y te salen en 200 años, pues te puede salir fácilmente a un listado así, pero sin muchos esfuerzos, de 200 o 300 personas. Es decir, podemos decir que España sí es ese bastión que alumbra el catolicismo, ¿no? Que mantiene el catolicismo, que mantiene esa llama encendida. Bueno, no es que lo mantenga, es que lo salva en Europa de la expansión. Hay que recordar que prácticamente casi toda Alemania estaba en manos de los luteranos hasta que se produce la reacción de Carlos I de España y V de Alemania, que la mitad de Francia estaba dominada por los que entonces se llamaban allí en Francia los hugonotes, que tanto Carlos como su hijo Felipe animan la reacción de los católicos, de los duques de Guisa, la liga que montan los duques de Guisa, que en Italia pasa lo mismo, y luego que para la Iglesia España gana almas y tierras en las Indias y en Asia. Hay una situación que es hoy en día, que ya lo dice todo, ¿no? Y que habla por sí sola. La mitad de los católicos hoy en día en el mundo hablan en español. Es cierto que, como dice Pedro, hombre, no vamos a ponernos aquí la boina rosca, como se dice en mi pueblo, y nosotros que no hemos hecho nada. Y sobre todo nosotros que no hemos hecho nada, pero es verdad que no es que España haya sido la salvadora del catolicismo, pero de luego sí que ha sido un pilar fundamental en la permanencia, eso sí, como ha dicho Pedro, en el catolicismo moderno. Es decir, a partir de la Reforma Protestante, el catolicismo en Europa se salva fundamentalmente por el papel de España. Y la expansión del catolicismo fuera de Europa es, por lo menos al 50%, también es un mérito de España. Bueno, después de esta introducción sí que me gustaría que me habláis de la importancia de Santa Teresa de Jesús. Ahora se cumple el 5º centenario de su nacimiento, porque la gente tiene un cacao, que si es su nacimiento, si es de su muerte, no, es el 5º centenario de su nacimiento. Pero la importancia de Santa Teresa en España, muy someramente, ¿no?
Bueno, yo creo que se puede decir de Santa Teresa que sigue la senda que marcan el cardenal Cisneros y otros reformadores de la Iglesia, en las que se produce esta purificación que se venía demandando por parte de los católicos, tanto podemos citar a Santa Catalina de Siena, no sé si me voy muy atrás, hasta Isabel la Católica, en la que se exige a la Iglesia, desde el cisma de Occidente, se exige a los papas que hagan una verdadera reforma que permita que elimine de la Iglesia las malas hierbas y las malas personas que ahí anidaban. La enemiga que surge contra Santa Teresa de Jesús en su época es precisamente porque ella quiere volver a la regla carmelita tradicional, que había sido debilitada, aflojada por una bula de un papa. O sea, no es esto que fuese por deseo de los superiores de los carmelitas, sino que un propio papa, Eugenio IV, había aflojado esa regla y la había ablandado, hasta el punto de que cuando Santa Teresa toma los hábitos y entra en el monasterio de la Encarnación en Ávila, pues era muy común pasarse horas y horas de cháchara con las visitas. Y entonces ya ella, a través de visiones, a través de reproches, a través de señales que recibe de Dios, se da cuenta de que Dios lo que le pide es que refunde la orden, volviendo simplemente a la regla anterior. Claro, ese es el papel que tiene fundamentalmente, el papel principal dentro de los muchísimos otros ámbitos de los que tiene importancia, pero el papel fundamental es el de reformadora de la orden, y además no solo de su orden, es que establece una reforma de la orden que va a ser luego modelo para otras muchas órdenes femeninas. Y está en la estela de la época de otros, como por ejemplo San Ignacio, y otros reformistas, porque por ejemplo el cardenal Cisneros que has comentado, franciscano él, luego le sucede un año después otro personaje importantísimo que es San Pedro de Alcántara, que es el que va a reformar también los franciscanos. O sea que esto es no solo la reforma de los carmelitas de las que tanto se habla, o la creación de órdenes nuevas como los jesuitas, sino otras muchas órdenes en España también son reformadas. Insisto, los franciscanos por San Pedro de Alcántara más o menos por la misma época. O sea, es esa línea de reforma de la Iglesia, de reforma interna de la Iglesia, sobre todo de reforma de la Iglesia volviendo a los orígenes, no como algunos han propuesto en otros momentos y proponen hoy en día, de reforma de la Iglesia adaptándose a los tenores de los tiempos. Claro, ese es el error. Es decir, estos reformadores de la Iglesia lo que pretendían, aun reformándola, es volver a los orígenes y a la función fundamental de la Iglesia. Voy a ser muy claro, el Concilio Vaticano II que lo que pretendía es adaptar la Iglesia al momento que se vivía, pero claro, si ese momento que se vive acepta cosas como puede ser el aborto, que no es el caso, no nadie me confunda, pues claro, parece que un todo valo, o la teología de la liberación, es decir, esto es otra historia de la que estamos hablando. Bueno, si es que si recordamos el discurso de Juan XXIII de inauguración del concilio, en él dice que la gente del común, pues cada vez de una manera, a partir del conocimiento y la experiencia de los años anteriores, él dice que se rechaza de manera natural las ideas perniciosas y perversas. Dice, ya estamos viendo que esa visión optimista del ser humano no tiene ninguna realidad, no tiene no hay más que coger un periódico y ver no solo el aborto, sino cantidad de conductas y de acontecimientos que antes serían insospechadas y que ahora pues se van a convertir o se están convirtiendo en lo habitual, que en conductas que si tú las rechazas eres tú el bicho raro. Por ejemplo, a mí una cosa que me impresionó mucho hace poco es que el Tribunal Supremo de Canadá ha ordenado al gobierno que legisle la eutanasia, cuando unos años antes, en los años 90, el mismo Tribunal Supremo había rechazado toda posibilidad de aceptar la eutanasia. Claro, esa es la diferencia, ¿no? Sí, de luego es una reforma, una reforma de volver a lo que es los orígenes, como digo, en el sentido, los orígenes no tanto a lo primitivo en cuanto al inicio, sino los orígenes en cuanto a los fundamentos, en lo que es de verdad el mensaje, lo que es de verdad, que en este caso el mensaje de Cristo, el mensaje cristiano. Bueno, esa es la clave, y esto tiene unas raíces que efectivamente todo el mundo las localizamos en el siglo de oro y pues a partir de mediados del siglo XVI más o menos, pero que tiene una raíz en el caso de España muy profunda a finales de 50, 60 años antes, a finales del siglo XV
XV, principio del XVI, en la época de los Reyes Católicos, con esos dos personajes fundamentales que son la puerta a Santa Teresa, a San Juan, a San Ignacio y a todos los demás, que son Isabel la Católica y el Clara Cisneros. Bueno, yo te has adelantado, Javier, a la pregunta que te iba a hacer. Aparte de Santa Teresa, ¿qué personas, qué españoles relevantes han formado parte de esa transformación de la Iglesia? Esa transformación, que no nos confundamos, es para volver a sus orígenes, para volver a las raíces de lo que era la Iglesia cristiana de Jesús o de San Pedro, ¿no? Efectivamente, la Iglesia tiene una situación a partir del siglo XIII y sobre todo desde principios del siglo XIV, a partir de 1300 más o menos, redondeando, empieza un periodo de decadencia. Periodo de decadencia, además, curiosamente, después de 200 años, que han sido 200 de los años de mayor apogeo de la cristiandad, ¿no? Entre el siglo XI y el siglo XIII es la época, en fin, principio del gótico, es la época en la que se fundan las universidades, es la época de la reforma cisterciense, con la expansión de las reformas monásticas, otra vez, es otro apogeo que va con una reforma monástica por toda Europa. Crece la población en Europa. Un crecimiento de la población muy importante, el crecimiento de las iglesias diocesanas con un papel fundamental además en la vida social de las catedrales, de los obispos, etcétera, etcétera. Una sociedad que es católica, que es creyente y que ve la religión como parte de su vida cotidiana. No es que la iglesia se haga con poder, perdona Pedro, y no es que la iglesia simplemente se lanzan las cruzadas también. Y se lanzan las cruzadas, efectivamente, pero no porque, como dicen ahora, como decís vosotros los pijoprogres, el lenguaje políticamente correcto diría que, claro, es que esos son 2 siglos en los que la iglesia sabe situarse bien en la sociedad. Y dice, no, la iglesia no sitúa en la sociedad, es que la sociedad es una sociedad que es creyente, que la gente asume la religión como parte de su vida cotidiana, y entonces la iglesia está presente como está presente el panadero. Mire usted, es que aquí comemos pan todos los días, y lo mismo que comemos pan todos los días, vamos a misa todos los domingos, y esto es una sociedad en la que hay una organización política, una organización económica y una religión para todos. Bueno, pues a eso le sigue un periodo de 200 años, a partir de, como digo, de 1300, de decadencia, por motivos muy variados, fundamentalmente por la intromisión o los conflictos que hay entre el poder político y el poder religioso, y los intentos de la Iglesia, de gente que, pues como pasa en muchas organizaciones, ley de vida, ¿no? Cuando uno está en la ola siempre se pega gente que no está tan convencida. Empieza el relajamiento, lo que se dice habitualmente, lo del relajamiento de costumbres. Sí. ¿No? Es esa decadencia que afecta fundamentalmente al clero. Y eso a partir de 1450, eso ya es un escándalo importante, prácticamente un escándalo a voces, que además en la sociedad que es creyente lo ven de manera escandalosa, no porque es que este tío haga lo que le apetezca y sea una golfería, sino, oiga, es que usted está haciendo una golfería y además usted es cura. A mí lo que me cabrea no es que usted haga esa golfería, es que usted lo haga siendo cura. Porque como yo creo que los curas están para algo, que no es precisamente para eso, hoy en día lo que nos escandalizaría sería que lo hiciera a secas. Bueno, a muchos ni eso siquiera. Pero no el hecho de que lo haga por ser sacerdote, porque está traicionando un mensaje. Lo que escandaliza en la época de la relajación de costumbres es que se traiciona el mensaje. Y eso provoca esa reacción. Y el primer país, la primera sociedad de Europa donde hay una reacción contra esto es precisamente en España. Es Isabel la Católica, firmemente convencida, a pesar de lo que digan también muchos, firmemente convencida que antepone la religión a todo lo demás. Para ella lo fundamental es el cristianismo y la salvación de su alma, por encima de la unidad de España y por encima del descubrimiento de América y por encima de todo eso, lo tiene muy claro. Por eso se apoya en personajes como el Cardenal Mendoza, como se me acaba de ir a la cabeza el nombre de Cisneros, pero es que se me acaba de ir el nombre de su confesor, Fray Jerónimo. Lo vamos a la publicidad para que Fray Jerónimo, es un Jerónimo, pero sí. Fray Hernando de Talavera, Dios mío. Hombre, olvidarme, siendo americanista yo, olvidarme de Fray Hernando de Talavera. Es decir que Javier Sánchez del Castillo sobre todo es especialista en historia de América. Con lo cual ahora mismo la mitad de mi gremio me tiraría piedras por olvidar de este nombre. Aquí en este programa pasa a menudo, Pues cosas del directo, ¿no? Como se dice. Bueno, pues estos personajes tienen muy claro la idea de que, como ellos sí son cristianos convencidos, de que la Iglesia hay que reformarla. Y como viven en una sociedad donde ven que la gente es cristiana convencida, recordemos esto porque yo no me canso de repetirlo, en clase se lo digo a mis alumnos muchas veces, es que la sociedad de la época se lo cree de verdad. O sea, uno, claro. Por ejemplo, cuando hablas en clase con los alumnos, es una cosa muy común que haga un comentario de alguien, bueno, pero esto ya sabemos que es porque así las apariencias para tal. Dice, no, mire usted, esta gente se lo cree de verdad. Hoy en día, como nosotros no nos creemos nada de lo que pasa a nuestro alrededor y sobre todo no nos creemos nada de la gente que manda en nuestra sociedad, de la gente que tiene una visibilidad pública de cualquier tipo, política, económica, en los medios,
desconfiamos siempre, bueno, esto es lo que dice, pero a saber qué es lo que hará, pues pensamos que esto ha sido así siempre. Pues no, señores, esto es un pecado de nuestra época. En otras épocas tendrían otros, pero ese no. Y la gente de a pie, la gente de la calle, era cristiana convencida y esperaba que sus líderes sociales fuesen cristianos convencidos. Y los líderes sociales que eran cristianos convencidos ven que cuando esto falla hay que reformarlo. Pues nos vamos a ir a publicidad, minuto y medio, no se mueva nadie, continuamos aquí en Cita con la Historia, cita con don Pedro Fernández del Barbadillo y con don Javier Sainz del Castillo. Y antes de nuestra publicidad, recordar que todos ustedes pueden ayudar a la difusión de este programa, colaborando con Taller Ideas Siglo XXI. Si ustedes entran en la web www.citaconlahistoria.es, verán la manera que pueden ayudarnos para hacer de este programa cada vez más grande, más compartido entre todos nosotros y sobre todo para traer a personajes tan importantes como hoy nos acompañan. Continuamos en Cita con la Historia en este domingo de resurrección, cita con don Pedro Fernández de Barbadillo, con don Javier Sainz del Castillo. Bueno, comentábamos fuera de micrófono un dato curioso, como en España no había habido reforma, ni los luteranos habían tenido influencia, precisamente porque estos místicos españoles se habían adelantado, ¿no, Javier? Claro, efectivamente, lo que se dice muchas veces la contrarreforma católica, en el caso de contrarreforma católica, no en el caso de España, perdón, no es contrarreforma, sería prerreforma. Es decir, los luteranos, Lutero cuando empieza a predicar, se apoya en eso, ¿no? En esa decadencia de la Iglesia. Y eso es hacia 1515-20. Cuando empiezan sus seguidores a predicar por Europa y a tener éxitos, porque la Iglesia en Europa, la Iglesia en Francia, fundamentalmente en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en el norte de Italia, tiene esa situación. Cuando los primeros predicadores protestantes vienen a España a predicar su reforma, con el término de reforma, es que hay que reformar la Iglesia porque esto se ha convertido en un nido de víboras, una Iglesia de pecado, unos conventos de... No sé, la gente les mira como diciendo, oiga, llega usted 30 años tarde. Claro, aquí esto está solucionado estamos en 1520, esto está solucionado desde hace 30 años. Esto ya se encargó Isabel la Católica de dirigir a la Iglesia, hacer la reforma dirigir la reforma de la Iglesia diocesana o inducir a los obispos a que la hicieran, y con el cardenal Cisneros la reforma en general, tanto de la Iglesia diocesana como de las órdenes, y ya para principios del siglo XVI, para 1505, aquí más o menos la cosa está ya solucionadita. No es por la Inquisición por lo que en España no entra la reforma. De hecho, una cosa, pues generalmente, claro, los críticos siempre dicen, no, claro, el papel de la Inquisición. Bueno, la Inquisición, aparte de que si uno lo ve cuantitativamente, es una cosa de chichinabo, dicho literalmente, y seguro que más de uno se escandaliza al oír esto. La Inquisición en España no se preocupa de los... Es verdad, hemos hecho varios programas con Pío Moa aquí en Cita con la Historia, donde demostrábamos que la Inquisición en España es más un mito que otra cosa, ¿no? Pero es que, por ejemplo, esto se ve, los procesos inquisitoriales que hay a reformistas, pues en la primera mitad del siglo XVI se pueden contar con los dedos de una mano. O sea, a finales del XVI, principios del XVII, empiezan a tener algunos una cierta importancia, pues porque los protestantes mejor organizados, no porque en España tengan más eco el protestantismo, sino porque los protestantes mejor organizados vienen a España mejor preparados para intentar difundirlo. Y entonces es cuando empieza a haber algunos procesos ya importantes contra la Inquisición, perdón, contra los reformistas, contra la reforma protestante. Pero en el siglo XVI, sobre todo en la primera mitad, es que prácticamente la Inquisición no se preocupa de eso, se preocupa de otras cosas. Entre otras cosas también se preocupa, no es que la Inquisición sea un elemento de reforma católica, pero también lo tiene, pues la Inquisición se preocupa mucho de sanear dentro del clero por las malas costumbres. Efectivamente. Es decir, que hace una labor positiva, ¿no? Empieza a expulsar de la Iglesia o a limpiar aquellos elementos que precisamente atacaban más a la Iglesia. Claro, con lo cual, y que cometían actos que iban contra el código, contra el derecho canónico, como usted, que tiene su formación en derecho, lo conoce mucho mejor que yo, que estaba solapado con el derecho civil. Entonces, oiga, precisamente la primera víctima de la Inquisición, ¿quién es? El mal sacerdote, el mal religioso, no el señor de la calle. Y de hecho a la Iglesia, a la Inquisición, al que le preocupa, porque es el que da el mal ejemplo y el que tiene impacto social, el propio que tiene dentro de la casa. Efectivamente, no es una señora, no es la anciana del pueblo que coge unas hierbas y hace curandera, eso es una cosa casi anecdótica. Lo que le preocupa es un cura desviado.
el problema que hemos tenido en España es que hemos ensalzado la Inquisición como perseguidor de costumbres sanas, y es todo lo contrario. Es decir, la Inquisición apartaba a aquellos malos sacerdotes que precisamente daban mal ejemplo a la Iglesia Católica, ¿no? Pero eso es un mito ¿Un mito? Es un mito del siglo XIX, incluso antes del siglo XVIII, Voltaire y compañía, contra los españoles, pero en el siglo XIX se lo creen los españoles y empiezan a difundirlo. Sobre todo, pues gente, digamos, de estirpe liberal o similar, que se lo creen, y una de las maneras que tienen de denigrar a lo anterior para ellos ensalzarse es hablar mal de todo lo anterior. Pero fíjate, Pedro, estamos hablando de los místicos españoles, y yo me gustaría preguntarte a ti el papel de Isabel la Católica, porque, claro, no podemos dejar de hablar de Isabel la Católica cuando hablamos de estos temas, ¿no? No, es que además está la voluntad política, como decía Javier, la voluntad de los monarcas y de esa época de dirigir esta reforma, de que ellos eran custodios de las almas de sus súbditos y de que tenían como obligación la de velar por el buen funcionamiento de la Iglesia. El sentimiento de Isabel la Católica se puede ver en su testamento. Por ejemplo, ella escribe que en 1504, poco antes de morir, dice que su principal intención en el asunto de las Indias fue la de procurar inducir y traer a los pueblos de las Indias y convertirlos a nuestra santa fe católica, y para ello enviar misioneros, que es el nombre que les daríamos hoy día. Ella habla de gente religiosa, de buen comportamiento, conocedoras de la fe. Entonces, enviar a estas personas para instruir en la fe católica a los nativos. Eso era para ella lo principal. Y estaba tan involucrada en la reforma de la Iglesia, que ella obtiene del Papa el nombramiento de Cisneros como arzobispo de Toledo, que entonces era el cargo más importante de la Iglesia en España, y que le lleva primero a Cisneros. Se coge una sorpresa tal y se coge un enfado que, según se cuenta, salió de palacio diciendo: esta idea solo se le puede haber ocurrido a una mujer. y que tuvo que insistirle el Papa para que tomase posesión de la diócesis, lo cual indica que estaba bien elegido, porque no quería serlo. Y luego se enfrenta al cabildo que no quería tenerle, y entonces entran en pleito, y al final se hace acaba siendo aceptado como arzobispo de Toledo. Reforma la diócesis completamente, establece la Universidad Complutense, que es la de Alcalá de Henares, no la de Madrid, y también incardina el recién reconquistado Reino de Granada dentro de la Iglesia Católica. Y también quisiera citar como ejemplo de esta vocación católica y de sus frutos en la vida civil las llamadas leyes de Burgos de 1512, que se promulgan ya muerta Isabel la Católica, insisto, en 1504, y que recibieron el nombre de Ordenanzas para el buen regimiento y tratamiento de los indios. En estas leyes se establece la primera baja laboral maternal de la historia. ¿Hablamos de 1512 o 1512. 1504 es cuando muere Isabel la Católica, y su marido vive hasta 1515, y el cardenal Cisneros muere en 1516 o 17 esperando a Carlos I. Entonces, estas leyes dicen que las embarazadas dejarían de trabajar en la mina cuando estuvieran de 4 meses y regresarían al trabajo solo cuando los hijos hubiesen cumplido los 3 años. También se establece una especie de vacaciones. Hay más baja que ahora, ¿eh? Pues fíjese usted. Hay más baja que ahora. Es que fíjese, porque es un dato para que vea la gente. ¿Por qué 3 años? Porque es el destete natural. Ahora la gente dice, no, cuando acaba la lactancia, solo que la lactancia ahora no la medimos por lo que el niño mama, sino por lo que la ley dice que es el permiso de la mujer. O sea, claro, antes eran 3 años. Es que esto, ya que ustedes son los dos juristas, esto da mucho que pensar. Estamos hablando de una época donde las leyes se hacían en función de la realidad. Y ahora del lo que derecho hacemos natural. Es metemos la realidad en función de la ley. Sí. Virgencita, que me quede como estoy. Y luego también establecían estas leyes de Burgos pues una especie de vacaciones obligatorias. O sea, tras 5 meses de trabajo en las minas, los indios varones descansarían 40 días. Y todo aquel encomendero que incumpliese estas órdenes y algunas otras recibiría multas. O sea que es que encima no solo había baja laboral, sino es que encima había inspección de trabajo. No, estas son las bases de la seguridad social que luego puso en práctica Girón de Velasco.
Efectivamente. Sí, pues aparte de la maternidad y otras muchas, por ejemplo, La instrucción de los... la instrucción, pero a efectos simplemente laborales, en esas leyes se regulan los horarios de trabajo, el trabajo de los menores, es decir, cosas que en Europa, hasta la Revolución Industrial, mejor dicho, hasta después de la Revolución Industrial, no se han tenido en cuenta, y que solo se tuvieron en cuenta cuando la Revolución Industrial implicó el tener a la gente esclavizada, literalmente esclavizada, a la gente trabajando en las minas de sol a sol, bueno, por ejemplo, el caso del trabajo infantil se empezó a regular en el siglo XIX por las condiciones en las que se hacía trabajar a los niños en las minas inglesas. Bueno, pues resulta que aquí esto, 300 años antes, ya lo habían previsto. 1812, España se adelanta a su tiempo, como casi siempre. 1500. Y establece la primera baja... 1500. ¿Qué he dicho? Usted estaba pensando ¿Qué he en dicho la yo? Constitución de Cádiz. Es que vamos a hablar de ella también. Bueno, pues sí, es que ha puesto usted el pie que ni aposta, don Javier. Es que... 1512, me refería. Es que, volviendo a Santa Teresa de Ávila, se produce una polémica muy curiosa y muy divertida que con la Santa fallece en 1582, según creo recordar, y eso que ha tenido problemas dentro de su orden y con gente. También es cierto que tuvo el apoyo de Felipe II. Entonces, poco tiempo después, Felipe III trata de declararla copatrona de España junto con Santiago. Incluso hasta el punto de que el Papa le dice que por favor que espere un poco porque la buena monja no era ni beata. Los liberales pretenden que sea copatrona de España. Bueno, y es Gregorio Marañón, ¿no? Primero Felipe III quiere proponerla como copatrona. Se lo echan para atrás porque Santa Teresa no era ni beata. Entonces solo era Teresa de Ávila. Ya con Felipe IV, ya una vez beatificada, sí se le declara patrona. Hay protesta, entre otros, de Francisco Quevedo, que dice que el patrono de España es solo Santiago, que es que encima conquista España por la espada, que todo lo de Maya se sabe lo que es, tierra conquistada. Y se mantiene la polémica porque durante varios siglos, hasta que quien la zanja definitivamente son las Cortes de Cádiz de los liberales, en la que declaran a Santa Teresa copatrona de España a la altura de Santiago. Ya ve, alguna cosa que hay que agradecer. Es curioso que los liberales, oye, algo hay que... Pero es verdad que... Permítame añadir que la Constitución de Cádiz tiene la declaración más dogmática, más seria sobre el catolicismo dentro de España, es cierto, de todas las constituciones españolas, incluso las leyes fundamentales, porque declara a la religión católica única y verdadera. Es verdad que muchas veces hemos denostado estas Cortes de Cádiz, pero sí hay cosas, como por ejemplo ese prólogo, si no me equivoco, donde declara que la religión católica es la única y verdadera dentro de España, con lo cual yo recomendaría a los nuevos neoliberales que se la lean este prólogo, ¿no? Es que ya ni los liberales son como los de antes. No, es que para empezar no se leen ni sus propios escritos, ¿no? Pero no es menos cierto que Gregorio Marañón puso algún impedimento años después a esto, No, al contrario, don Javier. Perdóneme. No. O sea, Gregorio Marañón, en un prólogo que escribió a uno de los libros al libro de las fundaciones, perdón, a una edición francesa del libro de las fundaciones, creo que en el año 52, sí, aquí 52, sí. Según tengo anotado, Gregorio Marañón, que era médico, que esto también hay que decirlo en la España actual, hay que explicar que, claro, por eso tiene el nombre del hospital. Bueno, es el hombre que se llamaba Francisco Franco y se lo pusieron luego a él, porque ese hospital lo inauguró Francisco Franco. Pues entonces Gregorio Marañón habla sobre las visiones que tenía la santa, porque claro, desde el siglo XIX se han atribuido estas visiones pues a enfermedades mentales, a demencias que tenían quienes las recibían, incluso a desórdenes alimentarios. Y quiero decir aquí, para que se vea lo que decía Gregorio Marañón, que locos había tratado y no pocos. Decía, este fue uno de los más graves errores del siglo XIX, al que por otras razones todos debemos amar. Personas que se consideraban representantes de la ciencia llegaron a suponer que en la vida de la santa había algo patológico. Pocas veces la pedantería tomó una forma más grotesca. Basta leer la vida de la santa, cuando no era más que una sencilla mujer, para comprender el proceso heroico de sus luchas hasta lograr la sumisión de su carne mortal al alma alada, suprema y sublimada por el sacrificio. Es tan absurdo tratar de catalogar esa realización sobrehumana de la persona entre las enfermedades del espíritu que sería ocioso hablar de ello, si tal absurdo no subsistiera aún en letra impresa. Santa Teresa estaba en comunicación con el más allá. Toda su vida, pues, fue como una ánfora de cristal transparente, abierta, incapaz de reprimir nada.
es decir, incapaz de transformar en anomalía algo reprimido. Bueno, pues Bueno, pues esto que dice Gregorio Marañón, por desgracia, estas estupideces pues siguen circulando en boga, incluso en gente que se tiene por católica. Claro que eso es lo grave, porque a fin de cuentas que un Eso es ateo, a eso me que un refería ateo yo, diga sus cosas, pues es normal, va dentro Sí. de lo suyo. Y además hay que recordar, en una sociedad como la nuestra, que no entiende todo lo que sea sobrenatural, no ya lo católico, que sino sean cualquier cosa. ovnis. O sea, lo que sea ovnis, Sí. efectivamente, o cosas peores incluso, pero en una sociedad que no entiende sobrenatural, pues siempre intentas explicar lo que es sobrenatural, aunque eso a veces te haga intentar encontrar explicaciones aún más absurdas todavía, ¿no? A eso me refería yo antes, don Pedro, cuando le he dicho lo de Gregorio Marañón, ¿eh? Me he expresado yo mal. Entonces, claro, es lógico que surjan estas explicaciones, pues eso, porque cuando alguien no entiende el fenómeno Claro. y no se lo cree, o sea, y no quiere entenderlo, o sea, en el sentido de que no quiere asimilar, que no, mire usted, es una mujer que tiene visiones, ¿no? Es que como yo no creo que puedan existir las visiones, tiene que ser otra cosa. Entonces, esto, como decíamos, que lo diga un ateo, pues bueno, pues vale, se equivoca, pero es normal. Pero hombre, que esto se lo diga uno, a alguien de la iglesia, hombre, por favor. A ver si tenemos que volver a pedirle a Cisneros que se dé un pasito por aquí. Javier, hemos hablado de Isabel la Católica, de Fernando el Católico, del cardenal Cisneros, pero claro, luego sus predecesores, Carlos I, Felipe II, siguen esta mística, ¿no? Esta Claro, es que España, esto ¿no? es una línea continuada en el tiempo, efectivamente. La generación siguiente... La importancia de los claro, jesuitas, y me gustaría preguntarte a ti en todo esto, ¿no? pues es un otro pilar comparable al de Santa Teresa y la reforma de los carmelitas, es la fundación de la compañía. Y además, claro, estamos hablando de la misma época, es la generación siguiente Mm. a la... Si la generación de Isabel la Católica, Cisneros, Fray Fernando Talavera es la generación de la reforma de la Iglesia en España y del descubrimiento de América... Es la reforma de aquellos que descubren América, es la reforma de los que zanjan se acaba el periodo de la Reconquista, Claro. que es ganar al moro, Sí, sí. es expulsar al infiel, al musulmán de España, y luego viene una nueva generación que serían los jesuitas. Claro, que son ¿no? la de Carlos I, la de los jesuitas, la de las guerras de religión en Europa, que es la de fortalecer esto y defenderlo. Oiga, ya hemos conseguido lo que queríamos, Pero ahora toca la Iglesia que nos mantener trajo, aquello. pero ahora hay que mantenerlo. Y mantenerlo es a base de un esfuerzo. Entonces es Carlos I enfrentándose con Lutero, San Ignacio fundando la compañía, ahora sí en la Contrarreforma, como un elemento fundamental de la lucha contra la herejía, contra la herejía protestante. Claro que es otro de los pilares fundamentales, es decir, lo mismo que tenemos esa reforma de la Iglesia propia y esa vía mística como digamos una forma sincera de entender el cristianismo y de acercarse a la espiritualidad. Luego está la de los jesuitas como organizar la Iglesia para hacer frente a los problemas de sus enemigos, y además de sus enemigos religiosos, de sus enemigos espirituales. Pero fijaos la importancia que tiene España en todo esto. España es la punta de lanza donde vence al moro, al infiel, se le expulsa de la península ibérica, es la frontera natural para que no llegue a los Pirineos, para que no traspasen las fronteras. La propia España, con Santa Teresa, primero con los reyes católicos, con el cardenal Cisneros, luego con Santa Teresa de Jesús, es decir, los que hacen esa propia reforma de la propia Iglesia Católica, y luego esa segunda fase que es la que encarna pues la de Trento, por ejemplo. Trento es un el Concilio de Trento, el Concilio de Trento es un concilio que llegó tarde porque el Papa no le hizo caso a Carlos I. El Concilio de Trento se abre en 1545 y Carlos I lleva pidiéndolo al Papa desde 13 años antes, desde 1536-37. Cuando la reforma tiene 10 años apenas y ya es un fenómeno importante en Europa, y él es consciente de lo que pasa y dice, oiga, no basta con que yo me enfrente a ellos directamente y que yo como poder político quiera meter a estos como rebeldes en cintura, sino que esto es un fenómeno religioso, tendrá que hablar la autoridad religiosa. Y el pobre Carlos I se pasa 15 años dándole la tabarra a los papas a ver si de una vez convocan un concilio para meter mano a este problema. Y se resisten por motivos que muchas veces no terminamos de entenderlo, muchas veces ni siquiera los propios historiadores, y ya por fin en 1545 dicen, anda, pues sí, va a ser verdad. Y uno de los pilares fundamentales del concilio va a ser precisamente, o de la política que se ve en el concilio, es la fundación de la Compañía de Jesús, que no es casualidad el nombre de compañía. San Ignacio le pone el nombre de compañía precisamente como las compañías militares, porque aquí se trata de una acción militante de la Iglesia para defender a la Iglesia.
Y de ahí su cuarto voto de obediencia al Papa. Y de ahí al cuarto voto, efectivamente, de obediencia al Papa. Pues Es que Carlos, y sí. todo esto más, lo mismo que la generación de Cisneros, Fray Fernando Talavera, el descubrimiento de América, las leyes de Burgos, está marcada por Isabel, esta es una generación que está marcada por Carlos. O sea, Carlos I es un señor que... mira, hay dos cosas en la vida de Carlos I que lo marcan todo. Con solo 21 años, piensen ustedes, cualquier persona que conozcamos nosotros hoy en día de 21 años. Cualquier chaval de 21 años. Me da miedo, ¿eh? Más aún, cualquier persona conocida, famosa hoy en día, de 21 años. Con 21 años, Carlos I ya es rey. Y con 21 años solo, con 21 añitos, o sea, un pipiolillo, se produce la dieta de Worms en la que Lutero acaba de empezar a predicar y en ese año es precisamente cuando está planteando Lutero la ruptura con la Iglesia. Carlos I, que es un hombre que ya era golfete, era todo lo golfete que uno quiera, pero un hombre que tenía muy claro lo que estaba bien y lo que estaba mal. La diferencia de Enrique VIII, que lo que hacía era que cambiaba las leyes para justificar sus pecadillos. Conducta, sí. Entonces decía, yo soy un golfete, luego haré mis penitencias, pero tengo muy claro que lo que yo hago está mal. Pero ya me lo solucionaré con mi confesor. Entonces, en una dieta, en la dieta de Worms, que es como la reunión del Parlamento alemán de la época, pide a Lutero que se entreviste con él. En una audiencia pública, en la que Lutero le dice, como Carlos I tiene esas convicciones religiosas, bueno, tiene sus dudas, dice, no sé yo qué tengo que hacer, con el Papa, con Lutero, con el Papa, con Lutero, con Calvo, y bueno, pues que venga Lutero y que me lo explique. Y entonces le plantea que venga aquí, exponga sus tesis y que se retracte si es necesario. Y Lutero empezó por el final. En vez de poner por su tesis, decir, no me voy a retractar por... Y a partir de ahí, en un ataque de soberbia, la exposición de Lutero, empieza a ser, no me retracto porque no tengo motivo y porque yo tengo razón, o sea, una postura puramente soberbia. A partir de ahí hace su exposición. Bueno, Carlos I se quedó asombrado. No dijo nada. Cuando terminó la sesión, se fue, se encerró en su habitación, redactó una carta que se conserva hasta hoy y que hizo pública al día siguiente, en la que decía que se comprometía su persona, la de su familia, sus reinos, sus súbditos y todos los medios a su alcance para luchar contra esta herejía hasta el final. Y es lo que hizo desde ese momento hasta que se murió. Y llegó la iniciativa de la lucha contra los protestantes porque lo que vio en persona, a Lutero cuando se lo explicaba, dijo, Dios mío, esto es, vamos, el demonio con cuernos y rabo. Y si el Papa no mueve ficha, lo moveré yo antes que él. Bueno, hay que, una vez más, España es la punta de lanza contra la herejía, en este caso en la forma de Lutero. Si os parece, tanto Javier Sánchez Castillo como Pedro Fernández Barbadillo, vamos a irnos a publicidad. Y yo creo que nos quedan los últimos 20 minutos, entramos en el último tercio del programa, aquí en Cita con la Historia. Continuamos en Cita con la Historia, insisto, y estamos hablando sobre los míticos españoles, sobre cómo se vivía la religiosidad en esta época y cómo España fue la punta de lanza para que hoy tengamos esta fe católica que todavía, Dios mediante, a pesar de que hay algunos elementos que quieren vivir la Semana Santa en Sevilla, en Andalucía, pero bueno, forma parte de lo anecdótico, o quiero pensar eso, ¿no? Pero bueno, si solo fuese prohibirlo ahora en Andalucía, yo recuerdo que ha habido casos, después de la locura del Concilio Vaticano II, no tanto de sus documentos, sino de las interpretaciones que se hicieron, con consentimiento de muchos obispos, pues hubo cantidad de procesiones y de cofradías que fueron disueltas en toda España por las santas narices de los curas párrocos y de los obispos. A mí me gustaría que un día, tanto Javier como Pedro, y invitaremos por supuesto a don Piomo, hablemos del Concilio Vaticano II, pues claro, el Concilio Vaticano II partió de un error de cálculo, y es que pensaba que el marxismo iba a ser la ideología que iba a ganar en la Guerra Fría. Entonces, de dos errores de cálculo. Claro, porque pensaba también que el liberalismo no iba a acabar siendo militantemente ateo. Entonces, son dos errores. Por un lado, que el liberalismo iba a abandonar su postura, o iba a ser militantemente ateo, que hasta la fecha, como hemos visto en las Cortes de Cádiz, en ese prólogo habla de que España es la religión católica es la única fe verdadera. La única y verdadera, sí. Fíjense ustedes el cambio. Y luego pensaba el Concilio Vaticano II que el marxismo era una ideología que podía llegar a triunfar. Y luego, como muy bien ha matizado Pedro, no es tanto el concilio, sino sí, las interpretaciones de esto. Que salen después. Hay un sacerdote que fue muy crítico con el concilio, muy conocido precisamente por su postura crítica, lo dijo de primer momento, dijo, cuidado, aclaremos qué es lo que dijo el concilio,
lo que se dijo en el concilio, que no es lo mismo que lo que Y lo luego que se interpretó. y lo que se dice que dijo el concilio, que ya es la cabosa. Javier, nos habíamos quedado en Carlos I. Sí, habíamos dicho que había 2 episodios. En ese encuentro que él solicita a Lutero, Lutero. y después de ese encuentro él sale horrorizado y dice, mira, no sé lo que hará el Papa, yo lo que tengo claro es que hay que luchar contra estos falsos reformistas, porque estos falsos reformistas lo que pretenden es cargarse la Iglesia Católica. Sí, porque además en este caso además lo tienen muy muy sencillo. Carlos, bueno, no solo Carlos, y toda la sociedad de la época lo conoce. Usted quiere reformar la Iglesia, copie lo que han hecho en España hace 20 años. Claro, porque No, España ya simplemente- llevamos 20, 30 años adelantados. España ya había reformado la Iglesia Claro, en los efectivamente. conceptos básicos Sí, de la Iglesia. Usted no tiene más que copiar lo que ellos han hecho y ha funcionado. Además, y ha funcionado. y la importancia de los jesuitas en todo Y esto. eso, antes de los jesuitas, Sí. para terminar con Carlos Sí. I, decíamos, había un segundo episodio y que es la prueba de que, oiga, señores, esto la gente se lo cree de verdad. Y es cómo muere Carlos I o Carlos V. Me da igual I cómo o le llamen. V. Aquí me da igual, o Carlos de Austria. Les he dicho fuera del micrófono que yo el año pasado fui investido caballero de Carlos V, ¿eh? A pesar de muchos elementos que se opusieron a esa investidura. Pero aquí estoy y sigo manteniendo fiel a la orden. Pues Carlos I es un señor que muere en un monasterio, o al lado de un monasterio, para ser exactos, porque Sí. él no tomó los hábitos, pero lo que hizo fue retirar. En Yuste, o sea, en Yuste, el monarca más poderoso de la época, Abdica, o se retira. abdica, deja su reino a su hijo y se retira a un lugar como Yuste. Vamos, Yuste en la época es como si uno se va hoy a Marte. Sí. Si hoy nos parece. Aún así está lejos, usted. Pues eso, si hoy Los está que lejos, vivimos en imagínense Madrid. ustedes. Si el famoso viaje de Alfonso XIII a principios del siglo XX a las Urdes era como que se había ido, pues imagínense ustedes, si eso fue en 1910 o 12 Sí, o cuando sí. fuera, pues imagínense ustedes eso en 1550, irse a Yuste, retirarse a Yuste. Vamos, es que allí no le iban a molestar absolutamente Pues nadie yo- porque no le iban a encontrar. Viaje muy recomendable a todos ustedes que vayan al monasterio de Yuste. Y se retira muy allí hermoso. en una... Bueno, cuando uno ve el palacio Sí, sí, del el rey estado, sí, al sí. lado del convento, que no es exactamente el convento, sino No, en, es- en un palacio, entre comillas, pegado al convento, claro, uno ve el palacio y dices, bueno, esto es una casita de fin de semana modestita. Si lo comparas con el Palacio de Oriente, por ejemplo, O con cualquier palacete corriente, vamos. sí, o con cualquiera. O con, sí. con una casa de... Una casita ahí apartadilla, una casa de pueblo, pues digna, no es una casa pequeña, Sí. lógicamente, pero solo tuvo un capricho. De hecho, así, algo que no pudo renunciar en ese retiro hasta el final de sus días, que era la cerveza. Sí. Que hacía que se la trajesen... Claro, ahí le salió la vena... La gota. Y la gota alemana. y la vena germánica. Pero se retira porque él cuando está en pleno apogeo de su poder, él tiene una duda. Bueno, vale, yo soy el señor del mundo, porque es literalmente el amo del mundo. Soy el rey que más poder tiene. Pero a mí lo que me preocupa es mi alma. Y yo, que he sido un golfo, como decíamos antes, yo que he sido un golfo, a pesar de que toda la vida he sabido lo que estaba bien y lo que estaba mal, y me he ido confesando periódicamente, Sí. pero luego he ido repitiendo, dice, tengo que purgar todavía eso. Sí. Y lo que le preocupa no es cómo va el reino, bueno, que lo deja bastante bien, seguir en la política, seguir mandando, seguir hasta el final, no, lo que le preocupa es salvar su alma, con lo cual abdica, le dice a su hijo, Felipe, tú ya eres lo suficientemente, Felipe II, no sé esto, ya eres lo suficientemente mayor y estás lo suficientemente bien preparado como para llevar esto bien, por eso es Felipe II y no otro. Y yo creo que Y no se lo hace retira. mal Felipe II, Y no ¿no? lo hace Y nada hace mal en de su absoluto. padre. Y se retira para poner en orden su alma con Dios. Eso es de hecho, en varios de los títulos dice así. Él se ha ido a Yuste para poner en orden su alma con Dios. Igual hemos Imagínese tenido... usted, no digo ya Obama, que sería el equivalente, el gobernante En más la poderoso época. del mundo. Imagínese usted a Obama hoy en día dejándolo todo para retirarse del convento. Pero vamos, no le digo a Obama, imagínese usted a cualquier político español, a un Aznar, por ejemplo, No, yo dejando me- la presidencia para irse... Usted, don Javier, estaba pensando en campechano. Yo estaba... me lo ha quitado usted de la boca. Yo estaba pensando en otros monarcas más actuales que han abdicado, pero seguramente por motivos menos piadosos que por lo que lo hizo Carlos I, ¿eh? Bueno, y eso que alguno de los pecados del emperador fue don Juan de Austria. Sí. Que la verdad, qué buen resultado dio. Ojalá Sí, hubiese sí. muchos pecados como esos. Pero no cabe duda, Pedro, de que España fue a la vanguardia en esa reforma, pero esa auténtica reforma de la Iglesia Católica, no esa herejía que era el luteranismo, ¿no? Bueno, es que además se dice que cuando Lutero está agonizando, él aconseja a sus seguidores lo siguiente: es decir, de todo lo que os he enseñado, lo que tenéis que guardar como núcleo de mi pensamiento es el odio al pontífice romano.
Entonces, al final se ve que esto es un asunto de poder, de que nos negamos a obedecer, nos negamos a servir, nos negamos a tal. Es el pecado de Lucifer, en mi opinión, es el pecado de soberbia y de orgullo. Entonces, siguiendo con los Austrias españoles, pues Felipe II, en cambio, es un ejemplo de lo contrario, que se le ha pintado y se le sigue pintando como siniestro y despótico. Felipe obedece a su padre en todo lo que se le dice. Ahora te casas con tu prima María Manuela de Portugal, ahora te vas a casar con tu tía abuela de Inglaterra, María Tudor, y él obedece porque es lo que le ha mandado su padre. Y encima, cuando van muriendo sus mujeres, hicimos un programa que creo que quedó muy bien lo que sobre las mujeres de las cuatro esposas II, de Felipe mujeres, II. Él verdaderamente siente dolor y se retira durante semanas a conventos o a misas, celebraciones, lutos, etcétera, etcétera, porque él de verdad sentía la muerte de sus esposas, no como el bicho ese asqueroso, con perdón, de Enrique VIII el inglés. Sí, con perdón por los bichos, ¿no? Sí. Con perdón por los bichos. Perdón por las cucarachas. Si hay alguna cucaracha que me está oyendo y se siente ofendida, le transmito mis condolencias, porque Enrique VIII era un individuo tan miserable, tan asqueroso que cuando muere Catalina de Aragón, a la que él había abandonado y dejado, incluso se rumorea que hoy día que la hizo envenenar, cuando muere Catalina de Aragón, su esposa, ante Dios y la historia, por voluntad de él, porque había enviudado de su hermano, él se viste de amarillo, que era el color de la alegría, porque dice, ya soy verdaderamente rey y puedo hacer lo que me dé la gana. Un acto miserable. Como Lutero. También recordemos que en aquella época el gran rival de Carlos I, Francisco I de Francia, creo que es el primer caso de monarca del siglo XVI que muere de sífilis. Sí. O sea, y no creo que la contagiase por vía aérea, ¿no? Ni en un baño público. Este era el contraste entre las grandes dinastías reinantes en Europa, los Austrias, españoles y austriacos, en Viena y en el Imperio, por un lado, y por otro lado, pues los Tudor y los Valois. Qué lástima, y eso, aunque ya aquí lo hemos intentado analizar, cómo llega luego España a la decadencia, ¿no? A la decadencia del siglo XIX, quizás. Cómo siglo tras siglo, después de ese esplendor de los reyes católicos, Carlos I, Carlos V, Augusto, Felipe II, y luego empezamos una decadencia, una cuesta abajo, ¿no, Javier? Claro, me ha gustado mucho que has matizado lo del siglo XIX, porque ese mito de que la decadencia empieza con los Austrias menores es falso. La decadencia empieza después de las Cortes, después de 1914, después de terminar la guerra. Quizás las guerras napoleónicas son... Sí, es el arranque, pero es a partir fundamentalmente de 1814. Pues tiene mucho que ver con esto. Una sociedad con valores defiende unos valores. Una sociedad en la que se pierden los valores, y es lo que ocurre en España a partir de principios del XIX, se van perdiendo los valores, pues progresivamente acabas cayendo en la decadencia. España acaba siendo el teatro de operaciones de otras historias ajenas a nosotros, ¿no? Nos queda un minuto, Pedro, nada más que decir que espero que hayamos clarificado esto de los místicos españoles, la importancia que han tenido, ¿no? A lo largo de los siglos. Yo quiero rendir homenaje aquí, ya que está Javier Sáenz del Castillo, americanista de pro, a todos los religiosos y santos españoles de las Indias, que apenas hemos hablado de ellos y que verdaderamente ganan un continente no solo para la fe de la Iglesia, sino para la civilización. Pues Fray Juan de Zumárraga, el Beato Juan de Palafox, San Pedro Clavel, San Juan Diego, el indio al que se le aparece la Virgen de Guadalupe, y Fray Junípero Serra, también franciscano, y que el Papa Francisco ha decidido beatificar. Pues un homenaje a todos ellos, Javier. Nada más, que ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y después de nuestro encuentro, después de más de 20 años. Un domingo de resurrección ha resucitado una vieja amistad. Que no se va a perder. Javier Sáenz Castillo, americanista, profesor de la Universidad de San Pablo CEU y amigo de esta casa. Pedro Fernández Barbadillo, como siempre, nuestra admiración. ¿Puedo decir una frase? Por favor. Un aforismo de Nicolás Gómez Dávila que creo que se ajusta a la sociedad española de entonces. Cristiana no es la sociedad donde pocos pecan, sino donde muchos se arrepienten. Ahí queda eso. A todos ustedes.